Los saludo en el amor de Cristo. La verdad que es un privilegio ser el último, porque lo que Dios ha dicho, ya lo ha hecho. Así que eso me da mucha paz en esta noche abrir mi corazón con ustedes. Y he puesto un título, Una iglesia santa para Jesús. El lema que nos convoca, una iglesia gloriosa para Jesús, nace de un párrafo extraordinario, muy profundo de la Escritura, donde el apóstol Pablo, al menos yo lo recibí así de los hermanos mayores, habla sobre la sacralidad, santidad del matrimonio, presentándolo como un símbolo, una figura, un espejo que refleja la unión de Cristo con la iglesia. Y dice: maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios bendiga su palabra y el Espíritu abra nuestro entendimiento. Víctor nos mostró una pincelada de esta iglesia gloriosa. ¿Y por qué es gloriosa? Porque Jesús está santificando a su iglesia. Como dice este párrafo, eso a mí me da optimismo, sabiendo que la obra de Cristo en mi vida no ha terminado y que Él está obrando para que mi vida pueda glorificar a Cristo. Cuando yo recibí de los hermanos mayores este lema, leí este párrafo de la Escritura, recibí un toque muy profundo del Espíritu Santo y me hice algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Preguntas que atravesaron mi corazón, quizás de algún modo lo abra con ustedes esta noche. Y me hice, o el Espíritu me hizo la pregunta: ¿glorifica mi vida a Cristo? ¿Glorifica tu vida a Cristo? ¿Cuál es mi condición espiritual hoy? ¿Qué medida de la estatura de la plenitud de Cristo he alcanzado? No podemos hablar de una iglesia gloriosa si no hablamos de nuestra propia santidad. Por eso es hora de hacernos estas preguntas de modo individual, pero también colectivo. Una llamada profética, así lo vivo yo, a examinarnos a la luz de la palabra, no con condenación, sino con temor, con reverencia a Dios. Como se ha dicho hace un instante, todavía no somos perfectos y el que mejor lo sabe es el Señor. Por eso lo que diga no es para condenación, sino para estímulo en este llamado que nos ha hecho el apóstol Pablo de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pero este llamado a examinarme y esta invitación que les hago a examinarse cada uno, Pablo se lo dice a los corintios: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos, no sea que alguno esté reprobado. Y en la primera carta había dicho algo parecido, cuando hubo excesos en la participación de la cena del Señor. También el apóstol Pablo le dijo o nos dice a todos nosotros que debemos probarnos a nosotros mismos. El creyente maduro no se conforma con un cristianismo superficial.
Examina constantemente, o debería hacerlo, sus motivaciones, su conducta y su estado interior. Busca a la luz del Espíritu si su vida refleja verdaderamente la gloria del Señor. Insisto en esta tarde, esta palabra que compartiré no es una acusación ni un juicio, sino una invitación, una llamada a volver al primer amor, a la santidad práctica, a una transformación profunda que solo el Espíritu Santo puede obrar. Porque yo y todos ustedes sabemos que Cristo no murió por una iglesia corrompida, una iglesia dividida. Él entregó su sangre para lograr una iglesia santa que por ser santa será gloriosa y honrará a aquel que es santo. Así que en una mirada profética, mi primera reflexión es una iglesia con manchas y arrugas. Y quisiera hacer una denuncia profética acerca de la contaminación, la carnalidad y las falsas enseñanzas que el mundo ve, escucha de la iglesia. Porque una cosa es nuestra mirada, otra superior, la mirada amorosa del Señor. Pero también nos mira el mundo. Y la pregunta que yo me hago, la iglesia o mi vida, porque repito, al que le entran todas las cosas que diré, es a mi propia persona en primer lugar. El Señor Jesús en su discurso escatológico nos advierte sobre los días que nos tocan vivir. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí la palabra traducida maldad en el original es anomia, sin ley, sin nomia, nomos, norma, una transgresión deliberada a la voluntad divina, a la ética de los 10 mandamientos. Este aumento de la iniquidad, lejos de ser solo una estadística social, es una señal espiritual del acoso moral de los últimos tiempos y en particular en particular del mundo occidental, donde la ley de Dios es ignorada, el amor, que es el cumplimiento de la ley, se extingue. En la cultura contemporánea, Dios, ya ha habido referencias a estos temas, ha sido declarado muerto, irrelevante. Yo diría una palabra que se hizo famosa en Argentina: el gran desaparecido es Dios. Nietzsche, en el siglo XIX, proclamó: Dios ha muerto. Y agregó: muerto Dios, han caído los valores que en él se sustentaban. Y Zygmunt Bauman, en su análisis sociológico, caracterizó nuestra época como una sociedad líquida, donde las relaciones, la identidad y la moral se diluyen en el hedonismo, el consumismo y la inmediatez. ¿Y por qué, se preguntarán, estoy describiendo la realidad que nos toca vivir en la sociedad contemporánea? Porque esta atmósfera ha infectado incluso el cuerpo de Cristo. La iglesia, que ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad, corre el riesgo de convertirse en un reflejo de la sociedad en la que vive, habiendo perdido su rol profético, dejado de ser una contracultura, una antítesis hasta en esta realidad que he descrito. ¿Por qué digo esto? Porque abundan los mensajes centrados en los milagros
en el poder, en la prosperidad, pero escasea un llamado radical a la santidad. Y cuando pensaba en esto, digo, si Sigmund Bauman nos juzgara, hablaría de una iglesia líquida, una iglesia sin cruz, sin disciplina y sin temor de Dios. Duro, ¿eh? Me lo digo, repito a mí mismo. El juicio comienza por la casa de Dios. Aquello que se oculta en la penumbra será proclamado desde las azoteas. Los que predican por ganancia personal, los que mercadean con los santos, los que se sirven a sí mismos en vez de servir a Dios, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, o compareceremos. Como dijo Tozer, la iglesia ha dejado de ser un lugar de convicción, de arrepentimiento, para convertirse en un centro de entretenimiento. Muchos creyentes hoy viven con la conciencia cauterizada. Yo he llamado esto años anteriores como el VIH o SIDA espiritual. El pecado ya no escandaliza. La fornicación, el adulterio, las borracheras, la homosexualidad eran y fueron reconocidos como pecados por las generaciones pasadas. Pero hoy, incluso dentro de algunos sectores de la iglesia, estos pecados se han normalizado, justificado y aceptados. Y cuando la conciencia pierde sensibilidad, a mi humilde entender, se pierde el sistema inmunológico espiritual. Más grave que pecar es no tener conciencia de pecado. Porque aquel que no tiene conciencia de pecado nunca arribará a la culpa por el pecado y no tendrá la oportunidad de arrepentirse. El diablo ha hecho un trabajo extraordinario en medio nuestro y a pesar nuestro. Pablo identifica esta inmadurez en la iglesia de Corinto. Y la verdad que cuando leía, digo, ¿no nos ha pasado esto a nosotros? Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? En la carta a los hebreos les reprocha que siendo ya tiempo de ser maestros, todavía necesitan leche. ¿Por qué? Porque son niños y no tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pero el cristiano maduro sí tiene los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cómo está tu sensibilidad? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está dormida? ¿Cauterizada? Una pregunta que, pensando en el lema, me sigo haciendo hoy. ¿Cómo está mi conciencia? Pablo afirma que algunos anuncian a Cristo por envidia y por contienda. ¿Te has hecho la pregunta por qué predicas el Evangelio? Sería dramático predicar el Evangelio para realizarse uno mismo. El único que se realiza en el reino de Dios es Dios y su Hijo Jesucristo. Yo ya sé que no soy nadie, que no valgo nada, que no tengo derecho ninguno, porque en el reino de Dios no hay derechos, hay solo obligaciones. Y luego la gracia de Dios opera en nuestras necesidades y en nuestras vidas. Amén. A los romanos le dice que no disputen sobre opiniones. ¿Ha habido disputas sobre opiniones? Formas, dijo Víctor, formas, hay muchas formas en la iglesia.
No es fácil aceptar eso, Víctor. Para algunos hay solo la forma que yo entiendo es la mejor. Y me coloco en juez de los demás. Algo claramente prohibido en la carta a los Corintios. Porque el que juzgará la obra de cada uno de nosotros, ¿quién es? Es el Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en emitir juicios prematuros. Bueno, a esto se suman, porque la competencia, ¿no? El querer tener razón. Yo me acuerdo, ¿no? Alguna pregunta años atrás, ¿cuántos discípulos tenés? Y bueno, quizá había una buena intención, pero en el fondo uno percibía la comparación. Y eso manifiesta un ego vivo, un ego no crucificado, un yo que quiere realizarse en la obra del Señor. Por eso avanzo. Tenemos que hacernos una confesión honesta. Estos pecados han ocurrido entre nosotros. Algunos de ellos se han manifestado incluso en discípulos de años: impureza sexual, divorcio, adulterio, divisiones, celos, amor al protagonismo y, en algunos casos, manipulación financiera en beneficio propio. Por eso digo que para ser una iglesia gloriosa debemos mirar para adentro, debemos juzgar en mi intención. Y yo me he colocado delante de este tomógrafo y confieso delante de todos ustedes que no rindo, no llego a cumplir el estatus, el nivel que el Señor pediría a esta etapa de mi vida después de haber ido a la iglesia desde el vientre de mi madre. Debiendo ser ya maestro, soy un hombre imperfecto, cuando no debería serlo tanto. Eso es lo que quiero decir, porque todavía no lo hemos alcanzado, como se dijo, la perfección. Así que si admitimos esto, tenemos que buscar la santidad. Hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro en su primera epístola nos dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda, no en una, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Ahí Pedro toma una declaración de Levítico, que Dios mismo, o sea que el mandato de ser santo no es mosaico. Moisés lo expresó, pero el mandato es de Dios: sean santos porque yo soy santo. Y amados hermanos, el llamado a la santidad no es una opción reservada a unos pocos más espirituales, sino un llamado divino dirigido a todo creyente. No somos santos porque hemos elegido una vocación religiosa, sino porque pertenecemos a un Dios que es 3 veces santo. Juan Wesley dijo: no hay santidad sin salvación, ni salvación sin santidad. La santidad es una condición de identidad con Cristo, de comunión entre los que imitan a Cristo, y también es una respuesta a la redención. Tenemos que ser santos porque servimos a un Dios santo y debemos reflejar
como se ha dicho aquí, su santidad, pero también porque el precio que ha sido pagado para santificarnos ha sido altísimo. No hemos sido comprados ni con oro, ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y no podemos pisotear o tener por inmunda la sangre de Cristo. No es cierto que la salvación es gratis. El costo que ha tenido es impagable. Por eso tuvo Cristo que pagar y derramar su sangre. Pero esto nos tiene que producir ese deseo de respetar la sangre que fue derramada. Pablo en Romanos 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amén. Amén. El precio infinito pagado por Cristo demanda una vida consagrada. Es la única respuesta. Y pensando, cuando escuchaba a Víctor, me vino el pensamiento: ¿qué dice Jesús de lo que es la iglesia? Y Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Extraño, ¿no? La multitud, todavía no podemos hablar de la iglesia, pero sí de aquellos que buscaban a Dios y querían ser seguidores de Cristo. Y Él le dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal que preserva. Tú y yo, igual que la sal, debemos y estamos inmersos en esta sociedad corrupta para preservarla y frenar la influencia del diablo y de la corrupción en el mundo que nos rodea. Ahora Jesús nos hace una advertencia, que la sal puede volverse inservible y los cristianos pueden perder su influencia en el mundo si se contaminan con el pecado. Aquella iglesia que es sal de la tierra es una influencia transformadora, preservante en el mundo, que lleva el sabor de Cristo a cada aspecto de la vida y previene la corrupción moral y espiritual. Amén. Cuando escuché o vi ese video de lo que ocurre en Paraguay, uno ve sal ahí. Ve una iglesia que está preservando, combatiendo la corrupción. Bueno, luz del mundo. Víctor también hizo mención a esto. Reflejo del amor de Dios, de su verdad, que muestra el camino a otros, guiándoles a la salvación. La luz de Cristo debe brillar en tu vida. La luz de Cristo. Porque el mundo no va a ver la luz del Señor si no la ve en tu vida. Por eso dice Pablo en la carta a los Filipenses: para que sean irreprensibles y sencillos. Filipenses 2:15, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Me acuerdo en la escuela dominical cantábamos un corito hace 70 años. Esta lucecita mía, la dejaré brillar, la dejaré brillar. No dejaré que el diablo... No, es lo único que recuerdo. Así que la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder para no hacerlo, que es todo lo contrario. Ser santos es ser como Jesús. Al comienzo de nuestro movimiento, el Señor nos renovó
presentándonos el propósito eterno de Dios, de una manera sencilla pero profunda. El propósito eterno de Dios es tener una sola familia de muchos hijos e hijas iguales a Jesús. Y de aquí se desprenden 3 reflexiones. La primera es unidad, porque todos compartimos la vida de Cristo. La segunda es calidad, porque es semejante a Jesús. Y la tercera, cantidad. Y estas 3 acciones van entrelazadas y dependen una de otra. Sin calidad no habrá unidad ni crecimiento. Jesús en su oración sacerdotal le pide al Padre que los creyentes sean uno para que el mundo crea. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque para mí ser santos es ser como Jesús. Y en el propósito eterno, cuando tú lo haces personal, ¿cuál debería ser la meta de tu vida? La meta de mi vida debería ser igual que Jesús. Esta es la meta del apóstol Pablo, que él testifica en la carta a los Filipenses y que Oscar Chau magistralmente nos recordó. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo describe la meta de su vida, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y en unos versículos anteriores, él dice que renunció a todas las metas personales que tenía. No solo renunció, sino que la tiene por basura, y basura traducido mezquinamente, porque en realidad el original dice por excremento humano. Tu propia justicia, tu propia capacidad, tu propio esfuerzo, todo lo que puedes ofrecer es un trapo de inmundicia, y solo nos garantiza ser igual a Jesús renuncia a nosotros mismos y procurar encarnar a Cristo. Amén. Conocer. Cuando Pablo usa el término conocer, no se está refiriendo a una información sobre Jesús. Hay gente que tiene información sobre Jesús. Y si le preguntamos, va a describir muchos aspectos de la vida de Jesús y de sus obras. Pero sobre todo en Filipenses, el apóstol Pablo usa el término conocer con el sentido que se le da, por ejemplo, en el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer, cuando dice no conoció. ¿Qué significa conocer a Cristo? Que aquel que conoce encarna al que es conocido. Está hablando el apóstol Pablo de encarnar a Cristo. Por eso más adelante dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Watchman Nee enseñó lo mismo. La vida cristiana no es difícil, es imposible. Solo Cristo puede vivirla en nosotros. Y ahí está en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo presenta este camino hacia la meta en una comparación con las carreras, las Olimpiadas griegas, y habla de los atletas. Varias veces lo hace. En Filipenses, en algunos consejos a Timoteo y también en la carta a los hebreos, hace esta comparación. A mí me gusta esta comparación. Yo estoy corriendo
Estoy corriendo detrás de Cristo. Quiero alcanzar, quiero llegar a la meta. Quiero ser igual a Jesús. Y te estoy invitando en esta noche, ven a correr conmigo detrás de este Cristo a quien tenemos que encarnar. Como los atletas griegos, es lo que para mí quiere decir Pablo, el cristiano debe disciplinarse, renunciar a lo lícito para alcanzar lo eterno. La santidad requiere esfuerzo, propósito, constancia. No es fruto de la emoción, sino de una rendición diaria a la voluntad de Dios. Amén. Pueden decir que termine si quieren. En esta comparación, en la carta a los Hebreos, hablando de esta carrera, dice que tenemos que librarnos de todo peso que impide que lleguemos a la meta y del pecado que nos asedia. Y lo que está traducido peso, en griego se refiere a un tumor, a una hinchazón, un sobrepeso que no me permite, que me estorba, que me impide llegar a la meta en el tiempo que debería hacerlo. Y aquí yo pensé en mí mismo que muchas veces las cosas legítimas de la vida se convirtieron en un peso, un sobrepeso que le robó el tiempo que merecía solo el Señor. Quizás por eso Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo sé que no es fácil equilibrar la militancia con el rol de esposo, de esposa, de padres, y tenemos permanentemente esa lucha. Hay un consejo apostólico en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo sugiere que debemos vivir como el tiempo es transitorio y corto, aquellos que poseen como si no poseyesen, aquellos que están casados como si no lo estuvieran. Esto no es un desprecio a lo terrenal, a lo legítimo de la vida que Dios quiere que vivamos, sino una jerarquía espiritual que consiste en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Cuando nos pusimos de novio con Marta, nos dijimos mutuamente: nunca me pidas que te ame más que a Jesús. Porque ese día yo le dije eso, me hago monje franciscano porque tengo mucha admiración por Francisco de Asís, proveo para tus necesidades y me voy a predicar el Evangelio, porque nuestro primer amor, nuestro único amor es el Señor Jesucristo. Y mientras amamos a Cristo, amamos mucho más intensamente a nuestra esposa, a nuestros hijos. Amén. Y como Dios no es deudor de nadie, el tiempo que invertimos para Él lo devuelve a 100 por 1, haciendo que un minuto valga toda la eternidad de los perdidos. Un minuto vivido en la voluntad de Dios, cuando nos reencontramos después de haber servido a Dios, tiene el peso de la gracia, tiene la felicidad y el gozo que solo el Señor nos puede dar. Amén. Bueno, cada uno sabe si tiene sobrepeso. Cada uno sabe dónde está su tesoro. Y seguramente el Espíritu va a mostrarles esto. Amén. Pero ¿cómo puedo yo alcanzar estas metas tan sublimes? Porque pareciera que yo estoy hablando de algo humano, que yo tengo que cumplir ciertas condiciones y realizar ciertos esfuerzos para alcanzar una mayor medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Pero el Señor no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu, para que con la gracia y poder del Espíritu Santo nosotros podamos hacer la obra de Dios y también alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Espíritu Santo. Miren, yo me imagino, ¿no? Juan capítulo 14. Jesús diciéndole a los 12, me van a matar, me voy a ir a la presencia del Padre. La cara de espanto, de temor, de angustia de los 12, como cualquiera de nosotros se sentiría si Dios te dijera hoy, me voy y te dejo solo. ¿No te lo ha dicho el diablo varias veces? Ahora estás en mis manos, te ha dejado el Señor solo. La respuesta de Jesús fue, no les dejaré huérfanos. Cuando yo llegue a la presencia del Padre, les voy a enviar la promesa del Padre que oísteis de mí. Otro consolador que estará en vosotros, que estará con vosotros, que estará sobre vosotros, que estará en cualquier circunstancia de tu vida. No te dejaré, no te desampararé. Por eso tú y yo podemos decir, la santidad es posible. Y podemos decir a la prueba, a la tribulación, a la persecución, a la angustia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es cualquiera el que ha venido a morar en tu corazón. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Y este Espíritu está activo, está obrando en ti para... Bueno, el apóstol Pedro dice que el Señor nos ha dado grandísimas promesas y nos da un encomendamiento, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Y quién lo tiene que hacer eso? Tenemos la promesa, pero ¿quién tiene que añadir? Tú y yo. Y el apóstol Pablo, voy rápido porque el tiempo no me permite, dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo me he hecho la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y el primer pensamiento que me vino es que me tengo que proponer no pecar. Y esta debería ser una consigna, una obsesión. No puedo pecar. Es lo que Daniel y sus amigos se propusieron. No contaminarse. Con la comida del rey, ustedes conocen la historia. Cuando uno se propone no contaminarse, Dios ve la decisión de tu corazón, la pelea que estás llevando adelante y actúa con su gracia. Por eso el eunuco tuvo gracia para con Daniel. Y del mismo modo el Señor te acompañará porque Él honra la determinación que tomas de no pecar. No reine pues el pecado, dice Pablo, en vuestro cuerpo mortal. Repito, el que se decide a no pecar hallará gracia para mantenerse puro como Daniel. Porque el Señor está santificando su iglesia. Amén. ¿Qué otra cosa nos compete hacer? Velar, pero estás haciendo esto.
velar y orar para no entrar en tentación. Jesús en el huerto de Getsemaní, ustedes conocen lo que allí ocurrió, no voy a repetir, pero cuando despierta a los 3 discípulos, les da el secreto para evitar la tentación y el pecado. Velen y oren para no entrar en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo tantos años que hice el servicio militar obligatorio y lo hice en Wilde, en un arsenal, el batallón Depósito Arsenales Domingo Viejo Bueno. Y ahí había de toda clase de armas de aquellos tiempos. Así que lo único que me enseñaron era a vigilar. Hice 14 meses de guardia. Me enseñaron muchas cosas. Y las digo en forma sencilla. Si tras tuyo hay un abismo con lava ardiente en el fondo, seguramente un enemigo por ahí no vendrá, pero igual tienes que vigilar. Pero si delante tuyo hay un bosque, hay piedras, hay lugares donde alguien se pueda camuflar, ahí hay que incentivar la vigilancia en los lugares más débiles. Y cada uno de ustedes sabe, porque tienen conciencia, cuáles son las debilidades de la carne. Tenemos que estar atentos, alertas al pecado que nos asedia, especialmente en las áreas vulnerables, que generalmente están relacionadas con el orgullo, el poder, la sexualidad o el dinero. Lo dejo ahí. Huir de las pasiones. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y a nosotros, huye también de las pasiones. Y con las pasiones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no podemos luchar. Hay que huir. No se puede resistir la tentación de ella, sexual. Se debe huir de ella. Y hoy día el mundo ha hecho una liquidación del pecado. Una oferta, creo que no ha habido generación como esta que tenga una promoción y una oportunidad de pecar del nivel de esta generación. Falta solo un clic para entrar en un mundo de pecado en las profundidades de Satanás. Amén. Velar y orar. ¿Estás velando y orar? ¿Cuánto hace que no velas en este sentido? ¿Cuánto hace? Una pregunta que cada uno de ustedes debe responder. Y hay algo que nos compete, que quiero agregar, es el examen de conciencia. Ya cité el texto de Pablo, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Y la verdad que la conciencia es la primer voz de Dios en el hombre. Y aún debilitada es una linterna espiritual. A mí a veces me preguntan cómo habla el Señor. Y bueno, habla de muchas maneras. Pero lo que no tengo duda es que la primera voz de Dios en el hombre es la voz de la conciencia. Por eso David, que lo sabía, oraba diciendo: examíname, oh Dios, porque no es un examen que puedes hacer por ti mismo, sino bajo la luz, la operación y la gracia del Espíritu Santo. La conciencia iluminada por el Espíritu Santo revela la verdadera estatura espiritual. Y Watchman Nee tiene una frase extraordinaria en este sentido: cuando el Espíritu toca el alma, las máscaras caen.
Este reconocimiento abre las puertas al arrepentimiento profundo y a la búsqueda de una verdadera limpieza interior. Y yo les recomiendo registrar este proceso en un cuaderno espiritual que nos va a ayudar a ver el progreso, registrar decisiones, confesiones, propósitos. Y quizás en cada oración vespertina, antes de cerrar los ojos, debería haber un instante donde chequeemos la conciencia. Todo proceso que no se evalúa fracasa. La evaluación es indispensable en todos los planos de la vida. Pude ver en uno de los viajes la cabina de un Boeing 777 y se veía el tablero que tenía o consola, la cantidad de sensores que había allí para evaluar cuánto más nosotros debemos tener una conciencia a flor de piel. Porque esta conciencia nos va a permitir tomar decisiones, acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el socorro al tiempo oportuno, porque en Hebreos dice que me tengo que acercar con una conciencia purificada, corazones purificados de mala conciencia. Amén. Y Dios revela, yo les animo en toda ocasión que puedan, hagan un retiro de ayuno, silencio, soledad, para que el Señor nos haga una tomografía espiritual, una resonancia magnética espiritual. Ok. El examen de conciencia me dirá si debo perdonar, si hay odio en mi corazón, si hay pecado, y en base a eso yo podré tomar la decisión correcta y buscar ayuda. Y una decisión correcta es la confesión. No tengo tiempo yo de detenerme en la confesión, pero recuerdo, porque estaba ya en la comunidad, cuando vino Dick Williams muchos años atrás y habló de la confesión, la tremenda liberación, transformación que produjo ese llamado a vivir en transparencia, a confesarnos las ofensas unos a otros, como dice Santiago. Y yo creo que la confesión no es opcional, es una transparencia entre los hermanos que corta de raíz la hipocresía y hace caer las máscaras que tenemos en el rostro. Por eso dice Juan en su primera carta, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos gusta eso, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la confesión mutua se produce sanidad, restauración, purificación que nos prepara para una santidad real. El pecado no confesado da lugar al enemigo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que no te confiesas? No me contesten.
pero hay alguna máscara. ¿Vieron el teatro griego? Los actores se ponían una máscara para representar el personaje. Y muchas veces hay máscaras. Y yo me pregunto, ¿qué comunión hay cuando tú no sabes con quién estás relacionado? Cuando hay hipocresía en las relaciones, cuando hay disfraz. Y a veces uno descubre cosas después de muchos años, ¿no? Por eso es muy importante volver al primer amor. Y en el primer amor no teníamos problema en abrir nuestro corazón. Y la verdad que si alguien piensa mal de mí, por lo que confieso, tiene razón. No me puedo ofender. Hay hermanos que me dicen, pero ¿cómo voy a confesar a los hombres? La verdad, yo prefiero confesarle a los hombres y no a Dios. Quiero que me entiendan bien, porque Dios sí me puede. Ahora un hombre, ¿qué interesa? Y aparte, potencialmente yo soy todo lo malo que el ser humano pecador es. Así que si alguien me dice que soy un mentiroso, tiene razón. Si ahora no miento, es porque Cristo me ha transformado. Así que no hay que hacerle caso al diablo. Y yo no tengo que mantener ninguna fachada. Dios me ama con mis debilidades y los hermanos tenemos que amarnos del mismo modo. Y porque el diablo muchas veces impide y pone barreras para que tú no te confieses, y el pecado no confesado es una atadura espiritual, es una zona de tiniebla. Da lugar al diablo y le da el permiso para obrar en tu vida. Bueno, santificados por la palabra, ¿no? El Señor dice que santifica a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el texto base que hemos leído y en su oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra revela, limpia, corrige, instruye, prepara. La lectura diaria, la meditación, la memorización de la Escritura son indispensables. No hay santidad sin Biblia. Y el Espíritu Santo nos reveló desde el comienzo de nuestro movimiento lo indispensable de la lectura y memorización de la palabra de Dios. Y el libro Sanos por la Palabra ha sido un instrumento de Dios que ha resaltado y ayudado a muchos de nosotros a recibir gracia, porque la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo, que discierne, separa las cosas y nunca vuelve vacía. Siempre cumple el propósito para la cual Dios la ha pronunciado. Ejercítate en la piedad. Le dice Pablo a Timoteo, miren cuántas cosas tenemos que hacer, ¿eh? Yo me he preguntado, ¿por qué algunos maduran y otros no? Si la gracia es la misma. Bueno, algunos hacen lo que deben y otros no. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es una vida centrada en Dios, moldeada por la oración, el ayuno, el culto, la compasión y la obediencia práctica. El que cultiva una vida de devoción se vuelve sensible a Dios
y en su caminar intenta agradarle, y como piedad también tiene un significado de misericordia, es compasivo con el prójimo. Francisco de Asís lo decía así: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Porque nada predica más fuerte que tu vida, que tu ejemplo. La gloria de Cristo no se refleja en tu boca, se refleja en tus acciones, en tu conducta, en tu modo de ser. Bueno, poner el cuerpo en servidumbre. El cuerpo está destinado a la muerte, es el asiento del pecado. Mientras vivimos en el cuerpo tenemos que andar por fe, como se nos fue dicho. No voy a repetirlo, y no por vista. El diablo no me puede hacer nada. No hay demonio que me pueda tocar. Ninguno de ustedes me puede hacer, me pueden matar, pero eso es un favor. Me mandan con el Señor, no. El único con el que yo tengo problemas es con este. Este quiere el primer lugar, no quiere sufrir. Sabe hacer la obra mejor que todos ustedes. No me vengan a enseñar a mí. Y miro desde arriba, mire desde arriba y digo, yo lo hice mejor. Bueno. El tuyo puede ser más bueno, pero el único problema que tengo es mi carne. Y con ella es nuestra lucha. Y la carne es el yo. Por eso el Señor Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo, para lograr eso, dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como una forma de culto. Y como antes, en la vida pecadora, entregamos los miembros de nuestro cuerpo para servir al pecado, ahora tenemos que entregarlos a Dios como instrumentos de justicia. Poner el cuerpo en servidumbre. Pablo dice: golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo no sea salvo. Y saben, el original dice pegarse en los ojos hasta dejarlo amoratado. No creo que está refiriéndose a un castigo físico. Está refiriéndose a hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Amén. ¿Cómo me niego a mí mismo? El Señor Jesús nos enseñó en Getsemaní. La agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní es un modelo que tenemos que seguir. Allí ustedes conocen, Jesús, Getsemaní es el lugar de la piedra donde se molía la aceituna para obtener el aceite. Yo vi en Jerusalén una piedra de esta altura, un diámetro así, que era usada en aquellos años. Jesús fue a ese huerto a propósito, porque Él fue molido por nuestros pecados. Y realmente, amados hermanos, nuestra carne debe ser triturada bajo la piedra de la cruz. El ego, con sus deseos, aspiraciones y resistencias, debe morir. Y el Espíritu Santo no nos forzará. Nosotros debemos rendirnos y cumplir lo que compete a nuestras acciones. Y termino diciendo: vestirnos de la armadura de Dios para ser santos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra carne y sangre. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo.
La armadura de Dios no es opcional, es vital. Es vital. Y la armadura de Dios que tiene una relación directa con el Espíritu Santo, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y súplica. Y así estamos vestidos muy bien. Andar en el Espíritu. Para perfeccionar la santidad no basta con evitar el mal, es necesario seguir al Espíritu Santo. El conflicto básico de la vida cristiana, nos enseñó Jorge muchos años atrás, es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y es nuestro modo de crecer en santidad, es seguir la guía del Espíritu. Hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, porque no es una tarea humana el lograrlo. El Espíritu Santo es el que ejecuta el señorío de Cristo en nuestra vida. Por eso, en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo lo llama el Kyrios, el Señor. No solo nos convence de pecado, sino que nos guía para ser transformados y nos reviste de la potencia de lo alto y también nos disciplina para que podamos llegar a alcanzar la imagen del Señor. Amén. Amén. En Ezequiel dice 36, 26 y 27, ¿recuerdan memorizar los textos? Quitaré de vosotros el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿y qué hará? Que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso es posible perfeccionar la santidad, porque el Espíritu Santo que mora en tu corazón te da la gracia, el poder, la capacidad para que puedas lograrlo. Y me excito porque es la verdad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y allí ley no significa reglamento, significa poder, principio de acción, como la ley de gravedad o cualquier otra ley del magnetismo, de la electricidad. Es poder, capacidad. Por eso en otra ocasión usa el verbo energeo, cuando dice que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. O sea, que la gracia del Espíritu Santo es un poder que nos da la capacidad de hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Y aquí había que hacerse una pregunta: ¿ando en la carne o ando en el Espíritu? En Romanos 8 nos da una clave. Dice: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. ¿De qué te ocupas? ¿Dónde está tu tesoro? Repito, yo soy el primero que se juzga en lo que digo. El Espíritu infunde en nosotros, por eso es posible llegar a ser como Jesús, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Quién era así? Jesús. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo lo infunde en tu ser, en tu espíritu, de modo que encarna a Cristo en ti. Porque no es una tarea humana, no es disfrazarse de Cristo, es encarnar a Cristo. Y el único que puede hacerlo es el Espíritu de Cristo que mora en tu corazón. Amén. Eso me da esperanza.
Bueno, alguna vez fui químico, allá lejos y hace tiempo. Y elegí la química porque es la más espiritual de las ciencias exactas. La inventaron los alquimistas que buscaron una transformación espiritual a través de la transmutación de la materia y la energía. Y es el día de hoy que cada reacción química a mí me da una manifestación del poder de Dios. Así que siempre en mi trabajo, cuando era la hora del desayuno que nos daban, como era un laboratorio medicinal, corría yo al laboratorio de control de calidad y me hacía un mate cocido en un vaso de precipitado, en un Erlenmeyer que es transparente, un vidrio que se puede calentar, porque no solo quería desayunar, quería volver a ser espectador del milagro, del poder de Dios. Y te animo a que lo hagas, ¿no? El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Así soy yo espiritualmente. No tengo el color, el aroma, el sabor de Cristo. Pero si tú haces hervir el agua, dejas caer un saquito de yerba mate o lo que fuere, no muevas nada, solo observa y vas a ver que en torno al saquito comienza a haber un giro de color porque hay diferencias de temperatura entre el seno del líquido, se produce una corriente interna hasta que todo el líquido asume el color de la hierba, como hay vapor, aroma, y si lo bebo, hay sabor. Cuando tú calientas tu espíritu con la oración, el ayuno, la comunión con la palabra de Dios, el culto personal a Dios, tu espíritu hierve y el Espíritu Santo puede infundir en tu corazón a la persona de Cristo Jesús. Y vas a adquirir su aroma, vas a tener su sabor, la palabra que salga de tu boca tendrá la unción del Espíritu de Cristo y será una palabra que sana, una palabra que bendice, una palabra que libera, una palabra que hace señales, prodigios y milagros. Amén. Y saben, es perfecto. Alguien me escuchó a mí hace muchos años atrás esta ilustración y la colocó en internet con el título La parábola del té. La parábola del té. Y saben, cualquier hierba tiene un principio activo. La peperina, el muña muña, el boldo, la manzanilla, un principio activo. ¿Qué quiero decir? Tú y yo no sanamos a nadie. Tú y yo no bendecimos a nadie. Pero cuando Cristo habita, como ya lo dije antes, en nuestro corazón, fluye sanidad, fluye bendición. Y yo me acuerdo con esto de la infusión, hace muchos años, ya 30, 40 años, fuimos a Abrapampa, invitados por Primitivo Cárdenas, que creo ahora está con el Señor. He hablado con uno de sus hijos que está aquí. Y bueno, yo sentí un llamado de Dios de poner una sonrisa y como no soy anacondia que oraba y se emplomaban las muelas, tuve que ir con un odontólogo y mecánicos dentales. Bueno, y allí hicimos una prestación en ese sentido y me habían invitado a la Mina Aguilar a predicar. Cuando llegué a Tres Cruces, 4.500 metros de altura, me apuné. Yo pensé que me moría realmente. Bueno, me querían llevar a una salita de primeros auxilios para darme oxígeno y una hermana que nos acompañaba dijo, no, yo le voy a hacer una infusión.
Bueno, lo demás. Prediqué 1 hora y media después. Pero ese poder sanador, libertador, poder que bendice, está en ti, morando en tu corazón. Y tienes que dejar que ese aroma de Cristo comience a fluir. Y te puedo hacer otro desafío. Intenta hacer un té con agua a 3 grados y no vas a obtener nada. En una devoción a Dios, sin oración, sin ayuno, sin comunión con la palabra, sin culto a Dios, eso es una frialdad espiritual donde el Espíritu Santo está impedido por tu propia responsabilidad de transmitirte el carácter de Cristo, porque eso es una convivencia. El Espíritu Santo no posee, el diablo posee. El Espíritu Santo siempre respeta tu voluntad. Y ahí está el Getsemaní. Ante cada decisión en la vida que tú debes tomar, te debes hacer la misma pregunta que se hizo Cristo Jesús. Si puede hacerse lo que yo quiero, Señor, que se haga, mas sea hecha tu voluntad y no la mía. En un cristiano cada decisión es un Getsemaní, porque eso es estar sujeto al Espíritu Santo. Bueno, el trato del Espíritu. El Espíritu trabaja con disciplina, corrige, confronta, impide, hiere, forma. En Hebreos lo dice, Dios al que ama disciplina. Sus azotes son expresiones de amor. El aguijón que Pablo sufrió no era castigo, sino que se mencionó antes que yo, una herramienta de perfección. A través de las circunstancias adversas, la prueba, el Espíritu quebranta el orgullo y forma el carácter de Cristo. Por eso Jesús le dice a la iglesia de la Odisea y a nosotros, yo reprendo y castigo a todos los que aman, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué tenemos que hacer? Avivar el fuego del Espíritu. Le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y usa la ilustración de mantener un fuego encendido. La conclusión de todo lo que dije es, mantén el fuego del Espíritu siempre encendido. Porque el Espíritu se apaga, el Espíritu se contrista. Al Espíritu es una persona, podemos resistirlo. Y saben, mantener un fuego prendido no es fácil. Es un trabajo. Y hay 3 leños que son importantes: la fe, la obediencia y la oración. Por eso en este retiro Dios nos habló mucho sobre la fe. Y no voy a repetirlo, solo recordar que es una herramienta, porque el Espíritu se recibe por la fe, opera por la fe, todo lo que hace el Espíritu está relacionado con la fe. Por eso tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Este mensaje es una exhortación a vosotros, obreros. Quien pastorea, forma. Quien enseña, transmite vida o muerte. El llamado a la santidad comienza con el liderazgo. ¿Podemos nosotros como pastores
afirmar que estamos preparando una iglesia santa, sin mancha ni arruga, para presentársela al Señor. Hemos sido llamados a ser una iglesia gloriosa para Jesús. Como se dijo, no una iglesia perfecta por mérito propio, pero sí una iglesia rendida, transformada, sostenida por la gracia del Espíritu Santo, una iglesia que se reviste de santidad, no para exhibirse en el mundo, sino para glorificar al esposo que la amó hasta dar su vida por ella. Este mensaje es una convocatoria urgente. No podemos permanecer indiferentes. Debemos examinarnos, humillarnos y clamar, como ya dije, como David: examíname, oh Dios, y guíame por el camino eterno. El tiempo no da para más. Sé que tenemos que ir a cenar, pero esto no tiene una conclusión hoy. Y quizás por eso el Señor hizo que el tiempo corriera, para que no tuviéramos una administración, sino para que cada uno tome la decisión de perfeccionar la santidad en el temor de Dios.